Buenas tardes y bienvenidos a la penúltima de las conferencias de este ciclo que en conmemoración del 175 aniversario del Casino se está realizando. Hoy tenemos con nosotros a mi buen amigo y compañero José Miguel Martínez Carrión, que es doctor en Historia y catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia. Sus primeras investigaciones se centraron en demografía histórica, historia agraria e industrial, y en las últimas décadas en historia antropométrica. Un enfoque de la historia económica que aborda la evolución de los niveles de vida, con datos antropométricos, principalmente de alturas, analiza los cambios nutricionales y la desigualdad del bienestar humano. Es fundador y editor de la revista Historia Agraria, actualmente es editor honorario, y secretario general electo de la Asociación Española de Historia Económica. Miembro de comités editoriales de revistas de historia económica y social europeas y americanas, ha publicado numerosos artículos y libros, entre los que destaca Historia Económica de la Región de Murcia y el Atlas Histórico Ilustrado de la Región de Murcia y su antiguo reino, que es una auténtica maravilla, doy fe de ello. Ha participado como investigador principal en más de una veintena de proyectos competitivos del Plan Nacional I+D+I, del Ministerio de Ciencia y de la Fundación Séneca. En la actualidad es coordinador de la Red Temática de Excelencia, Niveles de Vida, Salud, Nutrición y Desigualdad, y fundador de la Red Iberoamericana de Historia Antropométrica, cuyos resultados están teniendo una gran repercusión mediática y gracias a los cuales ha entrado en el ranking de los investigadores más influyentes del mundo, elaborado por la Universidad de Stanford, que además ha sido recientemente, según creo. Bueno, pues creo que con esta presentación queda todo dicho y vamos a escuchar a José Miguel hablar sobre economía y sociedad en el siglo XIX. Pues buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias a Loreto, amiga, y por tan cariñosa presentación y por la invitación a estas jornadas que, bueno, que tienen como base el aniversario de los 155 años del Casino. El título de la charla es Economía y Sociedad en la Murcia de mediados del siglo XIX, justificando un poco el origen de la Sociedad del Casino, que se crea en el año 1847, pero yo la he transformado, a medida que he ido viendo cómo se movían las jornadas, las conferencias, a plantear una evolución muy ágil, de algún modo, sobre los cambios que sufre la sociedad y la economía murcianas en la segunda mitad del siglo XIX. De tal manera que, bueno, en el entorno empezamos con un ambiente creado a mediados del siglo XIX, cuando se crea la Sociedad de Casino, y acabamos a principios del siglo XX. Este es el sumario, planteando 5 grandes aspectos, desde el comienzo hasta el final, hacia el entorno del cambio de siglo XIX al XX, pasando por los cambios demográficos, agrarios e industriales. Vaya. Hay que situarse, estamos en el año 47, 1847, y creo que la sociedad, una sociedad burguesa, que es la que impulsa esta sociedad de Casino, pues está muy mediatizada por el cambio que está sufriendo la sociedad española, murciana en particular. Estamos hablando de una sociedad liberal que se está construyendo, un Estado liberal moderno, pretendidamente, pese a todos los conflictos que hay con los carlistas y demás. No hay que perder de vista de que 2 décadas antes esto era un reino y ahora se ha convertido en provincia. Entonces, en los años 30, cuando muere Fernando VII, Isabel II, minoría de edad, pues son cambios significativos, ¿no? Y la administración territorial va cambiando, se van creando nuevos municipios, provincias, diputaciones, y bueno, esto creo que también de algún modo está influyendo en ese grupo de sociedades, de sectores sociales que quieren dentro de la capital de la región pues un ambiente y una institución relevante, ¿no? Permitidme que empiece utilizando a este fabuloso
científico, dramaturgo y político José Echegaray. José Echegaray, que todos lo conocemos porque se crió, tuvo una infancia y una adolescencia en la ciudad de Murcia. Su padre, cuando se crea el Instituto Provincial, que se convierte, el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, se convierte en el tercero más importante de España. Es el tercero, uno de los grandes centros de educación secundaria. Y bueno, alberga la flor y nata de los intelectuales de la época. Y a su padre, que es médico, lo destinan a Murcia. Él nace en el año 32, pero ya con 3 años viene a Murcia y, bueno, su adolescencia se está, entiendo yo, pues produciendo en un momento de cambios y justo pues cuando se crea el casino. Ellos viven, la familia de Echegaray, el padre José Echegaray La Costa, creo que vive en la calle Aurora y no muy lejos está Juan López Somalo y creo que son vecinos. De algún modo quiero pensar que la adolescencia de José Echegaray está reflejando pues ese ambiente familiar de profesorado, de ilustres, muy ilustrados, como es lógico, y también un entorno del instituto donde también está pues viudes, están personajes muy relevantes que luego están asociados al desarrollo del casino, ¿no? Viudes creo que fue presidente y bueno, Guirao también era otro de los grandes prohombres del casino, Ángel Guirao, y de algún modo pues también estaba ahí en el instituto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la figura de Echegaray refleja muy bien, porque nace en un momento de cambios en España, está en Murcia, y refleja muy bien los cambios que van a producirse en la España de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando de cambios económicos, sociales y políticos. Él, es verdad que a los 14 años decide irse a Madrid, bueno, decide quizás bueno, es un chico muy curioso, que despierta mucho interés por las matemáticas y quiere ser ingeniero de caminos. Y a los 14 años quiere terminar los estudios en Madrid y luego pues ya consolida su perfil de ingeniero, pero también matemático, economista. Y fijaos, bueno, aquí yo he seleccionado muy por encima los elementos que a mí me llaman la atención, pero él refunda, cuando está en Madrid, un periódico muy interesante que se llama El Economista. Él ya ha recibido influjo de la economía política liberal, progresista de aquella época. Y fijaos que ese periódico, El Economista, lo funda Juan López Somalo en el año 54. Ya en el año 56, junto con otro colega, pues refunda El Economista. Es impulsor de la Universidad Libre de Enseñanza. El ambiente en Murcia, bueno, tuvo que ser interesante que se creara en el año 69, en plena Revolución Gloriosa, hasta el año 73, que ya definitivamente el ensayo del sexenio revolucionario se agota. Ese entorno que es el precedente de la Universidad de Murcia. Antes había una tentativa de la Universidad Literaria de 1840, ¿no? Preside reales sociedades, la de química, la de matemática, ciencias exactas, miembro de la Real Academia, pero es particularmente relevante su protagonismo como ministro de Fomento en el año 1872. Y luego como ministro de Hacienda. Como ministro de Hacienda pues ha pasado a la historia porque es el que de su cargo, bueno, pues al final otorga al Banco de España la facultad de emisión de billetes, la política monetaria como el emisor, el que regula la política monetaria. Hasta entonces todos los bancos privados podían emitir billetes y a partir de entonces, 1874, el Banco de España va a tener la facultad de emisión de billetes. Entonces, esto es interesante, por no hablar de otros papeles, ¿no? Desde el punto de vista económico, científico y, por supuesto, político. Es senador del año 72 por la provincia de Murcia y conocidísimo como premio Nobel, nuestro primer Nobel de literatura. Entonces, me he permitido comenzar con este digno personaje porque Ramón y Cajal, además, decía que
era incuestionablemente el cerebro más fino y exquisitamente organizado de la España del siglo XIX. Él lo fue todo, porque podría serlo, ¿no? Y quiero pensar que estaba bastante unido. De hecho, hay algunas frases a principios del siglo XX que decía así que dice: puedo llamarme murciano, con gran derecho, si es que nuestra tierra es la tierra en donde desarrollamos nuestro cuerpo y formamos nuestro espíritu. No he nacido en Murcia, pero en ella me he criado y los primeros recuerdos que tengo de mi niñez los tengo de Murcia. Aquí, para mis adentros, me siento murciano, muy murciano. Entonces, esta es la excusa que yo utilizo y perdonadme si me explayo con este personaje, pero nos va a reflejar muy bien todo lo que está sucediendo en las últimas décadas del siglo XIX y que veremos que al final de una sociedad tradicional, principalmente agraria, pues al cabo de 50 o 60 años pues tenemos otro concepto de ciudad un poquito más dinámica, ¿no? Comenzando por la parte de la demografía. La dinámica demográfica, si la comparamos, la provincia no región, provincia única, con el resto de las regiones españolas, utilizo la terminología de la época, ahí aparecen las Vascongadas. Fijaos que Murcia registra un dinamismo demográfico muy potente, pero ojo porque el dinamismo demográfico, que es incomparablemente por encima del promedio español, se está centrando en los municipios costeros de industria metalúrgica minera, es decir, la minería en las cuencas de Mazarrón, de Águilas, en La Unión, Cartagena, pues están recogiendo una vitalidad demográfica tremenda, con una inmigración muy potente. Pero Murcia no queda atrás y, de hecho, un elemento que le va a influir mucho va a ser el peso de la huerta, el dinamismo demográfico de la huerta, que como veis en este mapa, en la parte de la derecha, bueno, pues la densidad demográfica de la zona de huerta y tal, pues era tan elevada como la de Cartagena y de las zonas mineras, ¿no? Pero el municipio sí que aumenta la población y de forma significativa a finales del siglo XX. Estamos hablando de una ciudad que en tiempos del casino, cuando se crea, es de 82.500 habitantes y ya a principios del siglo XX tiene 125.000 habitantes. Conviene también tener en cuenta un hecho que no debió de pasar desapercibido en aquel contexto de la creación del casino, y es que cuando llega la revolución, cuando se asienta el Estado liberal al comienzo de los años 30, hay una posibilidad de que los municipios, que se reformulen, se reorganicen, se replanteen, y entonces es curioso porque Murcia tiene un formato de organización territorial que es muy diferente al norte de España, son grandes municipios, entonces hay muchas pedanías con un peso demográfico muy, muy fuerte y detrás un peso económico que las respalda y se independizan, pero problemas de todo tipo, de toda índole, quién sabe si incluso presiones dentro de la ciudad de los grandes prohombres o en fin, el caso es que al final vuelven al redil y estamos hablando de pedanías muy importantes cuya relación tenéis aquí y que al final, pues en los años 50 regresan a la municipalidad y dejan su autonomía y libertad que habían protagonizado durante casi 20 años. Es una sociedad tradicional, la de Murcia, una sociedad agraria, una sociedad muy... yo que trabajo el nivel de vida, como decía Loreto, pues me preocupa cómo vivía la gente, cómo trabajaba, en qué condiciones se movían, ¿no? Es un municipio básicamente agrario, principalmente rural. El peso de las pedanías es tremendo. Casi el 70% de la población está no solo en la huerta, también en el campo. Es un municipio muy grande, ¿no? Y todo esto debió influir, por supuesto, dentro de la ciudad quienes vivían, grandes propietarios, eran digamos, sectores muy vinculados a las actividades agrarias, incluso relacionadas con el comercio agrario y las industrias, también industrias agrarias, ¿no? Esto es una imagen de la Murcia de 1870 y fijaos que la ciudad está, la huerta está junto al marco de una ciudad. Esto es un plano de 1820, pero que no difiere prácticamente a finales del siglo.
Y eso que ya empiezan a finales de siglo pues, a generarse infraestructuras interesantes, ¿no?, desde el punto de vista hidráulico y tal. Los establecimientos de la época del comienzo del casino pues eran, fijaos, yo aquí he señalado en rojo, establecimientos públicos y diferentes profesores o profesiones, no entiendo yo qué. Y bueno, pues no había mucho por parte de lo que es la actividad económica hacia 1840. Un plano industrial y comercial de la ciudad algo más tarde, 1882, nos demuestra que todavía es una ciudad con murallas, o al menos creo entender que parecen, hay zonas amuralladas y la parte del Carmen, bueno, pues es hay como una especie de híbrido, ¿no? El casino ya está aquí en azul y bueno, pues la ciudad prácticamente, el trazado urbano no cambia en el siglo XIX. Es verdad que se hacen edificios significativos, emblemático el caso del que estamos hablando, ¿no? Pero la sociedad tradicional hay una forma de medirla y es por sus comportamientos demográficos. Rápidamente, si echamos una ojeada a la edad de matrimonio, pues vemos que era una sociedad que se casaba muy tempranamente, hombres y mujeres, incluso los murcianos y murcianas con un promedio ligeramente más bajo que el resto del promedio español, ¿no? Una natalidad muy alta, que expresa que no haya controles y por tanto una sociedad, es decir, bastante tradicional, con unas tasas de mortalidad tan elevadas incluso y cercanas a las tasas de natalidad que el excedente demográfico era a menudo nulo, inexistente, ¿no? Y esto pues condicionado porque la mortalidad está bien presente, las enfermedades eran elementos ordinarios, comunes, y bueno, de vez en cuando había epidemias, pero la mortalidad ordinaria, no extraordinaria, era relativamente alta. El peso de la prevalencia de enfermedades digestivas asociadas a la mala nutrición era muy frecuente, sobre todo en niños, y una mortalidad que se disparaba cuando llegaban los meses de verano, ¿no? Una sociedad con falta de infraestructuras, de asistencia médica, en fin, como podéis imaginar, que eso pues era el rasgo común, genérico, que caracterizaba la sociedad de la época, la sociedad española, que también era predominantemente rural. Es decir, la España moderna pues empieza ya a finales del siglo XIX, en algunas regiones más que en otras, y sobre todo ya a comienzos del siglo XX. Como os decía, una de mis investigaciones punteras ha sido el establecer que la talla importa, que la altura nos condiciona porque de algún modo refleja la salud y el estado nutricional. Entonces, es una investigación que llevamos ya hace mucho tiempo y a mí me viene bien para reforzar esta idea que estamos planteando. Aquí tenemos la talla media de los reclutas masculinos, entre 1838 nacidos y los nacidos en 1880, y lo que vemos son pues, gente muy bajita que respondía pues, a una mochila nutricional muy lamentable, ¿no? Es decir, que los murcianos, los españoles, hombres, pues teníamos una talla promedio de 1,63, 1,61, 1,62, y eso pues, refleja bastante el bajo nivel de vida, la pobreza del consumo, de la alimentación y también el impacto de muchas enfermedades. Las enfermedades ciegan el crecimiento, ¿no? Si vemos en el caso de Murcia, pues comprobamos que dentro de que éramos bajitos, en la ciudad eran más altos que en la huerta y que en el campo, lo cual tampoco nos extraña, ¿no? Porque aquí el peso de la burguesía, de las clases medias, por así decirlo, pues tenían un cierto nivel de vida relativamente más alto, pero fijaos que no suben más allá del 1,65 de altura, ¿vale? Y luego, pues, he utilizado aquí el recurso de la altura de los chicos, tienen entre 18 y 20 años, de Puente Tocinos, Algézares y Santa María. Santa María es el barrio por excelencia, el barrio de la burguesía, de los terratenientes. Entonces vemos que pues en Santa María eran relativamente más altos. Y curiosamente en Algézares el patrón es muy similar. Lo que ocurre es que en Algézares, pues claro, están protegidos ambientalmente de muchas enfermedades. Lo que estaba ocurriendo en Puente Tocinos y en todas las pedanías hacia Orihuela es que eran zonas de charcas, zonas de paludismo. Un médico de la época de finales del siglo XIX, muy conocido por los especialistas Martínez, Espinosa, ya alumbra sobre la importancia que tiene la enfermedad del paludismo en las zonas
de charcas en la huerta, ¿no? Y claro, el paludismo no es una enfermedad que mata, pero sí debilita. Las tercianas, las cuartanas, es la malaria, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esas zonas estaban infectadas de zonas de paludismo. Y entonces los chicos pues realmente estaban enfermos y con mucha frecuencia y no podían ir a trabajar. Y eso pues también el paludismo y toda esa relación de enfermedades asociadas a la malnutrición cegaban el crecimiento y al final no tenían un crecimiento normal. Y relativamente mucho más bajo, como veis. Las diferencias entre los chicos de Puente Tocinos y de Algeciras o del centro de la ciudad de Murcia podían alcanzar los 6-7 centímetros a mediados del siglo XIX. Fijaos que luego las diferencias se van acortando como consecuencia de que se van produciendo mejoras, ¿no? Y de hecho la altura incrementa más en el mundo rural al final del siglo XIX que en el mundo urbano. Bueno, todo esto para reflejar esa sociedad tradicional y que con muchas carencias, y justifica que Antonete, nuestro Antonio Gálvez, que es muy conocido, pues se rebeló en aquella época del sexenio con la Revolución Gloriosa del 68 y capitaneó ese movimiento también cantonalista en Cartagena y ocupó el Ayuntamiento de Murcia en el año 72, pues se rebeló como otros tantos en contra del sistema de quintas, en un momento en que las guerras de Cuba, los carlistas, y al final, bueno, ¿quién iba a la mili? ¿Quién eran los reclutas, no? Y eran sistemas de reclutamiento que de 3 a 5 años. Y luego, además, claro, los ricos podían escaquearse, de algún modo, pagando un sistema. Es decir, tú pagabas 4.000 reales y no ibas a la mili. Entonces, bueno, es una sociedad tradicional muy desigual, una sociedad clasista, como es lógico de aquella época, y que en Murcia particularmente debía notarse porque muchos indicadores, es así la realidad, muchos indicadores nos muestran pues, que Murcia estaba en el furgón de cola en un indicador básico, en la educación. Si España estaba atrasada en términos de capital humano, medida por la alfabetización, si la comparamos con la Inglaterra, que en 1900 todos los trabajadores ya sabían leer y escribir, pues fijaos que las diferencias entre Murcia y España eran muy significativas. Murcia estaba en el furgón de cola en tasas de alfabetización en el siglo XIX, pero es que lo ha estado también en el siglo XX, hasta finales del siglo XX. Y eso pues es un tema que históricamente es estructural y es un tema que conviene saber para luego comprender muchos de nuestros comportamientos y actitudes. Y la segregación o las diferencias entre alfabetizados, hombres y mujeres, pues también es importante. Fijaos, en 1860, el 25% de la población masculina y el 9% de la población femenina. Por tanto, esto es un elemento interesante. La agricultura, pues, es nuestro sector estrella. De la agricultura se desarrolla gran parte de la actividad económica y es una actividad que está muy condicionada, y nosotros lo sabemos ahora más que antes. Es una sociedad que está muy condicionada por el clima. Es la zona más árida de Europa y ya sabemos la importancia que tiene la aridez, condiciona, pues en fin, los sistemas agrarios, la productividad, la rentabilidad. Y hoy que hablamos tanto del cambio climático, he utilizado dos series, he construido las series de la ciudad de Murcia, muy cerquita, que hay un registro desde 1860 en temperaturas y precipitaciones, y lo que comprobamos es que en el siglo XIX había grandes oscilaciones, ¿vale? Pero, bueno, no difieren mucho de las de la primera mitad del siglo XX, aunque es verdad que ya al final del siglo XX el aumento de la temperatura es significativo. En el ámbito de las precipitaciones sabemos que las precipitaciones son muy bajas en Murcia, pero bueno, parece que fueron intensas en los años 70 y 80 y la prueba está en la famosa inundación de Santa Teresa. Es decir, es una sociedad tradicional muy vulnerable, y los trabajadores agrícolas, los propietarios agrícolas en general,
pues estaban muy pendientes del clima que condicionaba los cultivos y condicionaba todo, condicionaba la vida cotidiana. Aquí tenemos esta imagen, que es un mapa del año 81, 2 años después de la inundación de Santa Teresa, que refleja muy bien cómo toda la huerta y hasta realmente pues, todas las vegas del Segura quedaron inundadas. Una imagen que, por cierto, conviene también señalar que la inundación de Santa Teresa, que registraron los murcianos, pues fue motivo para que hubiera una gran movilización a nivel internacional. Digamos que es el primer momento en que la sociedad ilustrada, consciente, comprometida, se solidariza con Murcia. Intelectuales franceses, Emilio Zola, es decir, todo, fijaos en las portadas de una revista londinense y de una revista parisina, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, ¿no? El desastre fue mayúsculo. Pero dentro de este contexto hay instituciones que impulsan la ciencia agronómica, intentan modernizar las explotaciones agrícolas y ilustrar a los agricultores y principalmente a los propietarios, que son los que manejan los recursos y disponen de grandes explotaciones. La Real Sociedad Económica de Amigos del País va a ser una institución clave en este periodo. Cantidad de publicaciones, de folletos, de propaganda, en donde recogen los saberes de la ciencia agronómica. Imaginamos que aparte de las ediciones había reuniones periódicas y bueno, es un foco en la calle Sociedad, ¿no? Que pudo ser importante en este proceso de modernización y de renovación tecnológica que también se aplica a la agricultura. El Jardín Botánico también tuvo un papel decisivo. El Jardín Botánico estaba asociado al Instituto Provincial, para que veamos la importancia que tuvo el Instituto Provincial que se ha creado y donde está el padre de Echegaray, dando clases de botánica. Pero es que al mismo tiempo hay un nivel de ilustres profesores, entre ellos Ángel Guirao también, Tomás Museros, que es otro de los protagonistas del cambio tecnológico en la agricultura murciana a finales del siglo XIX. Esta es otra institución que no hay que perder de vista y habría que, de alguna forma, recordarla con más frecuencia de la que lo hacemos. La Universidad Libre de Murcia, la Universidad Libre que se supone que es la antesala de la Universidad de Murcia, que se crea en 1915, pues también tuvo un papel importante. Conviene aquí destacar que el que impulsa la sociedad de casino, Juan López Somalo, es el que protagoniza el discurso inaugural de la universidad. Era una persona abierta, bastante progresista y, bueno, pues en este marco también Echegaray fue impulsor. El personaje con el que hemos comenzado y que bien conocemos es impulsor de la Universidad Libre de Murcia. Los contactos entre López Somalo y Echegaray yo no los tengo claros y tampoco he leído mucho, pero es muy probable que haya más de lo que sabemos, porque él estuvo en Madrid, ambos estuvieron en Madrid y bueno, recogieron, el pequeño Echegaray recogió algo del legado de Somalo. Sabemos que la sericicultura ha sido una de nuestras grandes actividades agrícolas, tiempos inmemoriales, bueno, medieval, época moderna, pero en el siglo XIX también recobra empuje. Y bueno, pues esto es interesante que empezar con, al menos recordar que gran parte de las huertas, gran parte de la actividad productiva de nuestras huertas de aquella época eran como 13.000 hectáreas, más o menos, esa es pues eran dedicadas a cereales y mucha morera. La producción de morera era espectacularmente elevada. Y de la morera pues había una actividad de la crianza del gusano para la seda, pero también de la extracción de hijuela. Y de hecho a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hay documentadas más de 20 pequeñas factorías, pequeñas factorías familiares de producción, de fabricación de hijuela. La hijuela es el hilo de pesca. La especialización ganadera, tampoco hay que olvidar que la actividad agrícola viene acompañada de la ganadería y en un momento en que hay un proceso de especialización,
el ganado se orienta hacia la producción de carne, hacia la producción de leche, aparte de la tradicional lanera, que siempre había existido, pero en este momento de una España que empieza a modernizarse, a urbanizarse, a mejorar el nivel de vida, el consumo, la carne y la leche cada vez van a tener mayor protagonismo. Y ya sabemos que en nuestro caso, con la investigación de las estaturas, pues sabemos que el aporte del consumo de lácteos y de leche es decisivo para el crecimiento infantil. Y bueno, la especialización lechera, caprina, va a ser una de nuestras señeras. Y aquí tenemos imágenes, a comienzo ya del siglo XX, de cómo los cabreros, bueno, pues van a la ciudad de Murcia. A veces tienen que subir a las cabras en carros porque las ubres son de tal tamaño que les ponen bragueros para que no rocen. Y esto es un proceso muy interesante porque la cabra huertana junto con la granadina pues cosecharon muchos éxitos y se exportaban al norte de África, a América, a zonas áridas, porque soportaban muy bien el clima árido, ¿no? Y era pues nuestro ganado por excelencia de productor de leche, ¿no? Luego está el tema del chato murciano, que es bien conocido. Había desaparecido en los años 60 del siglo pasado, luego se recupera en los años 80, pero es verdad que el chato murciano sí que tuvo un protagonismo tremendo a principios del siglo XX. Hay algunos documentos que señalan que Ángel Guirao y Juan Bernal, que ya era el de los Bernal en el Palmar, ya empezaban a traer razas de Yorkshire, de Inglaterra, y a mezclarlas para producir ese chato murciano, que es un cerdo negro, muy productivo en carne, en grasa también, y bueno, pues aquí las razas ganaderas porcina era una raza roja, gabana, que se había importado también de Extremadura, pero es muy interesante todos los cambios en torno a la mejora de la especialización cárnica como consecuencia de la importación de reses, especialmente aprovechadoras de recursos, en este caso del porcino, ¿no? Y en este proceso de modernización agraria y de cambios agrarios, tecnológicos aplicados a la agricultura, no hay que despreciar el papel de los grandes propietarios en las haciendas que empiezan a modernizarse tecnológicamente, empiezan a importar maquinaria moderna, trilladoras, secadoras, en fin. Hay un proceso muy interesante. Aquí yo he puesto algunas que nos pueden ser reconocidas porque nuestros grandes propietarios pues tenían sus grandes mansiones en las grandes explotaciones y bueno, pues controlaban, vigilaban, aunque allí tenían sus arrendadores que les fiscalizaban muy bien el control y la contabilidad de la hacienda, pero fueron gérmenes de cambios agrarios muy interesantes. Tener en cuenta que la huerta de Murcia y el campo eran zonas de agricultura tradicional, principalmente cerealícola, y a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX los procesos de especialización han ido en la mejora de frutas, hortalizas, el desarrollo del almendro, que al final es un buen negocio, el de la almendra a principios del siglo XX, y hay cambios muy importantes en los procesos de renovación tecnológica a la hora de producir aceite, producir vino, producir harinas, ¿vale? Y las haciendas pues, van a tener un peso importantísimo. A mí una que me interesa mucho y que Loreto sabe, es la de Torreguil. Lamentable la situación en la que ha quedado. Cuando uno pasa por allí, la gente además la recuerda más por una urbanización que por la propia hacienda. Y resulta que Torreguil, bueno, pues estaba en manos de Manuel Estor, que tiene de Stubb, parece ser que, bueno, tener en cuenta que hay muchos apellidos que se han modificado en el siglo XIX, pero eran origen de comerciantes genoveses, franceses, porque en el siglo XVIII hubo mucho trajín aquí, sobre todo también en el Arsenal. Hay un flujo de comerciantes entre Cartagena y Murcia muy interesante, ¿no? Pero ellos llevaban muchas riendas en términos de casas de comercio, de prestamistas, en fin, todo esto, ¿no? Y bueno, Manuel Estor, ya en 1882, La Paz de Murcia, un periódico de aquella época, lo califica como el mayor establecimiento agrícola de la provincia. Yo he podido recoger alguna información de aquella época y es espectacular la cantidad de
Bueno, ¿cómo describe la finca? La entrada, los huertos, la cantidad de espacios que tiene dedicados a la producción de vino, a la producción de aceite. Y de hecho, en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 consigue un premio en la producción de aceite, ¿no? Una medalla. Y sí, esto es un tema que es muy interesante, tiene muchos flecos y muchas patas, el tema del patrimonio, del conservacionismo de estas explotaciones, pero tuvieron un peso destacado. Agricultores, propietarios que van renovando, que van especializándose y que quieren comercializar sus productos hacia los mercados cada vez más lejanos, ¿no? Obviamente, mercados de consumo, los más cercanos, los de la ciudad, aquí tenemos algunas imágenes. Las comunicaciones van mejorando, tener en cuenta que estamos hablando de un momento de cambio trascendental, necesitamos puentes, necesitamos carruajes cada vez de mayor empaque, carreteras nuevas y el ferrocarril. Los caminos de hierro van a ser uno de los grandes negocios en la España del siglo XIX. Hay muchos capitalistas franceses y extranjeros que quieren impulsar el negocio en España porque saben que en España hay posibilidades para hacerlo, ¿no? Y la red ferroviaria, el trazado ferroviario fue muy rápido en los años 60. Hay un proyecto del año 1844 de ferrocarril murciano que al final no se acomete y hay que esperar al año 1863. Isabel II viene a inaugurarlo un año antes, pero realmente el ferrocarril todavía no funciona. Es al año siguiente cuando ya tenemos una red conectada con el resto, con Cartagena, con Madrid. Y aquí ahí está el edificio tan bonito que hay de ferrocarriles de la compañía MZA que todavía se mantiene en la estación del Carmen, de la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, es una compañía distinta a la Ferrocarriles del Norte, capitales mixtos, construida por un fundidor muy conocido murciano, del cual hablaremos luego, Francisco Peña, ¿vale? El puente de hierro, estamos hablando de que necesitamos nuevas comunicaciones, pues el puente de hierro también va a ser crucial, 1900, ¿no? Entonces, frente al puente viejo, que es lo único que teníamos, bueno, pues este tipo de infraestructuras van a posibilitar activar el comercio, las comunicaciones van a ser decisivas, ¿no? Y entrando ya en la industrialización, pues aquí tenemos unas imágenes de la estructura de la provincia de Murcia comparada con la de España y comprobamos que efectivamente no nos lleva sorpresa ver que las industrias alimentarias, textiles eran básicas, eran fundamentales, las metalúrgicas, la cerámica y el vidrio, que son las que mayor peso tienen en Murcia, en la región de Murcia. Las metalúrgicas, fijaos que 50 años más tarde van a tener un mayor protagonismo, en parte por el peso de la minería, de la industria minera y metalúrgica en la zona de Cartagena, La Unión, Águilas y sobre todo Mazarrón. Y comprobamos cómo ha disminuido el peso de las alimentarias. Esto sí que es un síntoma de cambio, de modernización, porque a medida que van cobrando empuje el resto de las industrias, las tradicionales van disminuyendo, pero también las alimentarias se modernizan. Y aunque pierden peso las industrias asociadas a la molturación, harinas y demás, pero vamos a ver que son sectores que se renuevan tecnológicamente, que se modernizan a finales del siglo XIX. Las conservas todavía tienen poco peso, un peso relativamente escaso a comienzos del siglo XX. Y entrando ya en los sectores fabriles de esta Murcia de la segunda mitad del siglo XIX, bueno, pues vamos a recuperar la fábrica de la pólvora y salitre, que ya funcionaba en el siglo XVIII, que ahora también se moderniza. A partir de 1879, hornos, nuevas chimeneas, y todo esto es un síntoma de la mejora en la producción de salitre, ¿no?
La industria sedera de la que antes hemos hablado se beneficia del desarrollo de la sericicultura, de las plantaciones de morera que inundaban toda la huerta, pero también las plantaciones de morera van a tener cada vez menos peso. Aún así, se instalan dos grandes factorías de capital francés. Aquí tenemos la imagen de la fábrica grande de seda. Estamos hablando de los años 70-80 del siglo XIX, del cual solo queda vestigios una chimenea. Y también va a tener protagonismo la estación sericícola. La estación sericícola de Murcia, por la zona de la Alberca, gracias Charo, dirigida por un ingeniero también muy conocido de la época, Vicente San Juan. Se crea en el año 1892, pero falta de presupuestos, problemas, en fin, de mucha índole, hasta 1900 y poco no empieza a funcionar. Y también va a ser un centro de difusión de la nueva sericicultura, de la sericicultura moderna, ¿no? Y ahí, bueno, pues se van a hacer muchos ensayos y va a tener, pues, un protagonismo sin duda relevante. Esta es la imagen que ahora queda de la fábrica grande, ¿no? Y aquí sí que me voy a detener un poco porque el peso de las alimentarias es grande, como hemos visto, el peso de la molturación y de la harinería es también alto y va a ser un sector de los más modernos tecnológicamente que acontecen en Murcia. Y además, frente al resto de España, va a destacar. De hecho, hay una exposición murciana en el año 82 a la que asisten dos grandes firmas, la Casa Alexander de Barcelona y la Fundición Everly, los hermanos Everly de Zaragoza. Tienen varios clientes, aquí tenemos algunos controlados, Antonio Seiker, Velasco Ibarrola, Ruiz Clemaret y Cía. Y estamos hablando de que el vapor, las máquinas de vapor y el sistema de molturación austrohúngaro, que era lo más novedoso de la época, años 80, va a tener muy buena acogida en las fábricas de harinas, en las nuevas fábricas de molturación de harina murciana. El protagonismo de este personaje, del catedrático de Agricultura del Instituto Provincial de Segunda enseñanza secundaria, Tomás Museros, va a ser también importante en el impulso de las exposiciones. Hay mucha información en la prensa protagonizada por Tomás Museros, alertando de las nuevas maquinarias y demás, ¿no? Y esto, pues, es interesante, la difusión por parte del mundo académico, científico. Y entre las fábricas harineras de este periodo tan decisivo en la historia de la industria de la molturación murciana, pues destacan muchas: la Providencia, la Encarnación, la Innovadora, la Fuensanta, la Carmen. Son empresas, son factorías, fábricas que se crean en esta década. Estamos hablando de un periodo en que probablemente las industrias harineras de la ciudad de Murcia están controlando gran parte del mercado regional y probablemente del sureste. Llegan a Alicante y, por supuesto, se están nutriendo de la demanda, del consumo, de todo el empuje de las poblaciones mineras. No hay que perder de vista de que en Cartagena, La Unión, Mazarrón, Águila, es decir, el crecimiento demográfico es tremendo, es brutal. Y entonces, bueno, aquí pues estamos hablando de trabajadores que crece el número de bocas, crece hasta cierto punto el nivel de vida relativamente, y entonces, bueno, esto desempeña un papel clave porque estamos hablando del pan y de nuevos sistemas de fabricación de pan, ¿vale? Máquinas movidas a vapor, fijaos, 12 de las 62 existentes en España, es decir, que no es bastante significativo. Y el Diario de Murcia, en el año 89, ya lo dice: en Murcia todas las chimeneas industriales que circundan la población pertenecen a fábricas harineras. Entonces, de alguna forma, el sector, la harinería murciana, se está conformando como un sector clave moderno. Y además son empresas que están difundiendo los vapores y se están instalando en el entorno del ferrocarril, ¿no? Hay una empresa que es bien conocida porque nos ha quedado vestigio de su
indumentaria arquitectónica, por así decirlo, que es la innovadora, que se creó en el año 86 y pervivió hasta el año 36. Y ahí está a principios de siglo ya han ido cayendo algunas. Han ido cayendo porque ha habido una más competitividad por parte de otros sectores y solo hay tres grandes: la Carmen, la Providencia y la Innovadora. De la Constancia se conoce algo. Yo pienso que es una empresa que pudo estar bien, tuvo que tener un protagonismo está detrás de los molinos del río a principios de siglo, aunque hay alguna literatura que dice que ya se crea a finales del siglo XIX, pero es probable que bajo otro edificio, aunque fuera el mismo sitio, ¿no? Pero es un edificio que está a caballo entre la arquitectura de este tipo industrial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin duda, junto con las harinas, uno de los sectores claves, uno de los sectores estrella, ya sabéis que es la industria pimentonera. El desarrollo del pimentón como producción es de principios del siglo XIX, pero va asentándose en las huertas y va cobrando cada vez más protagonismo en la segunda mitad del siglo XIX. Hay mucho tráfico de pimentón comercial hacia la España del interior, de arrieros, en fin, de comerciantes que trafican con pimentón, con frutas, con hortalizas, en fin. Y a medida que los gallegos van consumiendo pimentón, que lo consumen con mucha frecuencia, como sabéis, en muchos de sus artículos, y van emigrando a América, pues hacen como los italianos. El pimentón se lo llevan. Entonces, cuando uno va a Buenos Aires, pues te encuentras que el consumo de pimentón murciano y de cafeterías que todavía conservan latas, como esta que veis, que es muy antigua, de la primera casa albarracina, pues es muy curioso que en las cafeterías de la ciudad de Buenos Aires todavía hoy encuentras vestigios de aquel negocio que pudo ser muy boyante a finales del siglo XIX. De hecho, en Espinardo se documenta el telégrafo muy tempranamente, cuando empieza a difundirse en España, ¿no? Y estamos hablando de una pedanía de la ciudad de Murcia, que también tiene su casino, por cierto, a principios del siglo XX. No sé si es de 1909 o algo de eso, ¿no? Pero que la pregunta que cabría hacerse es si todos estos industriales, fabricantes, comerciantes, exportadores, pues también venían al casino de Murcia, como es lógico, porque formaba parte del engranaje de las relaciones comerciales entre la élite económica, ¿no? Y el pimentón, tanto en producción como en exportaciones, registra pues un incremento muy notable en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas del siglo XX. Y es la exportación de pimentón de tal calibre ya al norte de África, a las colonias francesas, a nuestro protectorado, a América, y que se exporta a granel. Y hace tanto, es tal el negocio que hay detrás del pimentón que se adultera. Y la adulteración va a llamar la atención en los políticos, hay campañas, es decir, la prensa es muy sensible a todo esto, incluso llega a las Cortes. Y de hecho el conflicto que hoy podríamos denominar de seguridad alimentaria en torno al pimentón por la adulteración, que metían serrín, en fin, cáscara de todo tipo, ¿no? Que va a ser el origen de la primera legislación de seguridad alimentaria que se hace en España. Informes de Pulido, un médico muy notable, también político, de 1902, va a ser el que utilice el caso del pimentón y el caso de Murcia, que está en las Cortes, para hablar de todo esto, ¿no? De la adulteración de los alimentos. El caso es que por una parte tenemos que al final este ruido de mal negocio, por así decirlo, llega a las Cortes y va a suponer un hito en el ámbito de la seguridad alimentaria de España, pero también desde el punto de vista de la organización de los productores y sobre todo de los exportadores. Los exportadores son conscientes del daño que les hace el descrédito del pimentón cuando llega a los mercados americanos adulterado. ¿Qué es lo que hacen? Lo propio, crear marcas. Marketing, marcas que identifican al producto, que normalizan en color. Y fijaos que a finales del siglo XIX ya empieza por parte de la Dirección General de Sanidad a tener claro muestras del pimentón
en función de la calidad del pimentón, si le ponen más o menos aceite, etcétera, etcétera. Y esto va a servir para que se cree un centro de exportadores de pimentón que luego da paso al gremio de exportadores. Y estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y esto es muy interesante desde el punto de vista empresarial, porque va a ser un producto, de los pocos productos que España tiene en los mercados internacionales. No hay ningún producto como el pimentón en España que llegue al norte de África, América, incluso le arrebate mercados a la paprika húngara. Como sabéis, la paprika húngara inundaba los mercados europeos y norteamericanos, pero después de la fragmentación del Imperio Austrohúngaro, a partir de la Primera Guerra Mundial, los exportadores murcianos rápidamente se colocan en buena posición para arrebatarle los mercados que Hungría tenía en Estados Unidos, y al final la charcutería que se produce en la industria de Chicago también la controlan los murcianos. Y esto es muy interesante. Exportadores que, lo mismo que los agricultores, empiezan a mover sus productos, a llevarlos a exposiciones y ganan medallas en las exposiciones de París de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, estoy hablando de los Flores, Alemán, etcétera, etcétera. Personajes que al mismo tiempo pues estaban ahí liderando estas instituciones en pro de la defensa de la credibilidad de un producto que tenía muy buen negocio en los mercados y en los circuitos. Es la hora de la cerveza casi, y voy a ir adelantando con ilustrando algunas ideas, porque bueno, también las bebidas, la cerveza, la gaseosa, hay algunos anuncios de mediados del siglo XIX. En verdad, para fabricar cerveza también se necesitaba hielo, en fin, una infraestructura que todavía era demasiado débil, y hay que esperar a la gran fábrica de cervezas, de gaseosa, porque la de Francisco Seguí, de los años 80. Estamos hablando de empresarios que invierten en fábricas, pero que también tienen otros negocios, como les ocurre a los propios exportadores de pimentón, que van con sus muestrarios, sus agentes comerciales, llevan el pimentón, pero también llevan especias, negocian con productos agrícolas, en fin, que tener en cuenta que la actividad agrícola es una actividad también estacional que condiciona la industria agroalimentaria, y entonces, bueno, pues es una forma también de tener márgenes de negocio, el tener en tu cartera comercial artículos y productos muy diversos. Vaya. Las conservas vegetales, las primeras factorías parece que son de almíbares, fruta natural, hay muy poquitas, algunas son muy curiosas. Realmente la principal factoría de conservas, que es la de un mallorquín, Juan Esteban Canet, que se crea en Alcantarilla, es de muy finales del siglo XIX. Pero ya a partir de la Primera Guerra Mundial va a ser, bueno, tremendo el negocio de la industria conservera, y sobre todo, bueno, es una de las grandes señeras de nuestra industria agroalimentaria junto con el pimentón. Pero la otra parte de la innovación tecnológica la va a protagonizar las fundiciones. Aquí tenemos la primitiva murciana, estamos hablando del sector de la metalurgia, que es ya más propia, no es tanto de la primera revolución industrial, la primera revolución industrial se asocia a las industrias de bienes de consumo. Aquí estamos hablando ya de industria, de bienes de inversión, de bienes de producción, es decir, se requiere más capitalización, ¿no? También más formación. Y la primitiva murciana, en este periodo, pues estamos hablando de fundiciones de hierro, de bronce, talleres de construcción de maquinaria para la agricultura, en fin. Los talleres de los hermanos Monzón. Los hermanos Monzón fueron los artífices de esta empresa innovadora, y destaca, como es lógico, la famosa de Francisco Peña, que está en la calle Paseo Corbera, cerca del ferrocarril, al igual que las fábricas de harinas, y estamos hablando de una empresa que difunde propaganda, tiene sus casas comerciales en Platería, en el plano de San Francisco, y al igual que el resto de los innovadores, emprendedores de aquella época, pues utiliza el marco de las exposiciones universales.
Y en los años 80 pues hay mucho bullicio, ¿no? Hay exposiciones en Barcelona, luego en París, incluso la de Chicago, ¿no? He podido fotografiar los emblemas que hay en la fachada y es muy curioso, ¿no? Y te da una información que es la que recojo aquí de esas exposiciones, ¿no? Y Peña Vaquero, pues como cualquier industrial y prohombre, pues también quiso tener su propio mausoleo. Entonces se construyó en el cementerio del Padre Nuestro Jesús, bueno, pues una de las piezas fundidas por la empresa, muy originales, que destacan el contexto arquitectónico del cementerio, ¿no? Y ya voy acabando y nos encontramos pues con un final de siglo muy interesante, diferente, como es lógico al inicio de la construcción del casino. Es una ciudad ya con más industrias tecnológicamente muy avanzadas, no son muchas, pero bueno, ya hay algunas chimeneas que descuellan en la ciudad, ¿no? También tenemos unas empresas de servicios muy interesantes que se van proliferando por las grandes ciudades, las grandes urbes, y esto es una capital que, bueno, figura entre las 10 primeras de España, ¿no? Entonces estamos hablando de servicios de agua, agua potable, la empresa del tranvía, que es un proyecto del año 93, aunque realmente pues, empieza a cuajar un poquito más tarde, ¿no? Y en este cambio de siglo, de modernización o de tendencia hacia la modernización, pues siguen haciéndose, creándose instituciones como la Cámara de Comercio de Murcia, Industria y Navegación, de 1899. Jerónimo Ruiz es uno de los grandes protagonistas y al mismo tiempo también cobran empuje pues esas exposiciones de otro calibre, regionales, como esta de la Agrícola, Minera, Industrial y de Bellas Artes, y aquí tenemos el pabellón de Agricultura en el barrio del Carmen, el Jardín de Florida Blanca, pues bueno, emula esos motivos arabescos de mozárabes, que bueno, que también en el casino de la época, ¿no? En la entrada. En fin, nos encontramos con un periodo muy importante, el cambio de siglo para la ciudad de Murcia, para la economía, para la huerta incluso, y recupero a Echegaray. Echegaray, unos años antes de conseguir el Nobel, que la Academia Sueca le da en 1904, viene a Murcia, 1901. Ya es famoso por sus escritos, es un académico muy reputado, muy reconocido, y bueno, pues aprovechando que el Romea también se ha renovado, en 1901 pues da una conferencia y bueno, pues en la orden multitud allí tiene un protagonismo, la prensa lo acoge muy bien y me quiero despedir con este personaje que sin duda pues tuvo que tener relaciones con murcianos, que tuvo a Murcia en sus entrañas, en su mente, y que de alguna forma recoge muy bien el espíritu de los cambios políticos y socioeconómicos de la época. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y como es lógico, imagino que si hay alguna pregunta, cualquier comentario, cualquier apunte que queráis. ¿De qué forma interviene para las modificaciones y todo la importación del tren? Buena pregunta, buena pregunta. El papel de las desamortizaciones fue determinante, por una parte porque va a posibilitar ampliar cultivos, renovación de la producción, porque al final el traspaso de mano de obra a nuevos agentes hace que esas tierras que se compran a la Iglesia, al Estado, pues se van a poner en mejor producción, con mayor rentabilidad, y eso de alguna forma es lo que yo entiendo que está ocurriendo, ¿no? Es verdad que las desamortizaciones tienen un lado negativo, que es el que se amplía el cultivo, se deforesta, porque al final el cultivo se va adentrando en los piedemontes y hay un proceso de deforestación, no solo por los cultivos, sino también por la demanda de madera que hay para industrias navieras, etcétera, etcétera, y el arsenal está aquí al lado. Entonces,
digamos que desde mediados del siglo XIX, en que las desamortizaciones impulsan un proceso de deforestación que ya empieza a ser abusivo y llama la atención a la altura de 1870, 1880, pues es un elemento que, mira por dónde, otro ingeniero agrónomo, del que no hemos hablado, Ricardo Codorniu. Ricardo Codorniu, de familia cartagenera, al igual que Echegaray, es un poquito más tarde que Echegaray, pero Ricardo Codorniu se va a Madrid a estudiar ingeniero forestal. Es la primera generación de ingenieros forestales. Y Ricardo Codorniu destaca en Madrid por su brillantez, lo destinan a Almería y finalmente viene a Murcia. También tiene relaciones con Echegaray y con algunos de los ilustres del casino. Y bueno, es una de las grandes familias. Entonces Ricardo Codorniu, que ha pasado a ser como el padre del árbol, como figura muy renombrada, reconocida en el conservacionismo, bueno, pues fue un ingeniero que impulsó la repoblación de Sierra Espuña, ¿no? Entonces, tu pregunta es muy interesante porque es verdad que las desamortizaciones tuvieron elementos positivos, pero también su otra cara negativa desde el punto de vista del impacto en la deforestación, ¿no? Y yo creo que esa situación es consciente por parte de estos ingenieros que de alguna forma al principio son ingenieros productivistas que se alían con el papel de las desamortizaciones que desempeñan porque mejoran los cultivos, pero al final las segundas cortes de ingenieros agrónomos, que ya son forestales, son conservacionistas y claman por la necesidad de mejorar y de repoblar porque, bueno, se ha destrozado mucho, ¿no? Probablemente las inundaciones de las que Murcia sufre, como la de Santa Teresa y otras de la época, pues también movilizan. Hay un congreso en los años 80, el Congreso contra las Inundaciones, que va a ser la base científica de toda una infraestructura que se va a armar para defenderse de las avenidas, que eso va a tener lugar a finales del siglo XIX con la construcción de la contraparada, en fin, todo esto, y a principios del siglo XX con los pantanos, ¿no? Entonces sí que es un tema interesante. No sé si he contestado tu pregunta, pero bueno, me ha servido para recuperar a Codorniu, que lo habíamos perdido. Los vaivenes de la actividad minera se tuvieron que ver con la actividad económica de Murcia. Pues probablemente sí, porque había muchos empresarios que también invertían en minería. Es decir, las conexiones de empresarios, de capitalistas, de burgueses con el negocio minero están ahí. En la compra de acciones, en la compra de invertir en toda la cuenca minera. Tener en cuenta que la cuenca minera murciana es una de las principales cuencas mineras de España, en un momento en que la minería española se está convirtiendo en un eje económico fundamental como pulmón para la industria, incluso las ciudades europeas. Las ciudades europeas necesitan plomo para alcantarillado. Y entonces, bueno, el plomo, el zinc, el hierro, el cobre, en fin, son materias primas fundamentales para el desarrollo de la industria. Y Murcia tiene un papel clave y pensamos, y de hecho, bueno, hay evidencia de que sí hay muchos capitalistas, no tanto como los que se asientan en Cartagena, en la zona de Cartagena y de la Unión. También es verdad que son muchas las compañías privadas europeas las que llevan el control del negocio, de la producción y de las exportaciones, Compañía de Águila, Capital Francés, etcétera, etcétera. Pero sí, tuvo que ser un foco de interés por parte de los empresarios murcianos. Además, como antes hemos señalado, las industrias harineras están abasteciendo a gran parte de la harina del consumo de pan que se consume, que se demanda en toda esta zona. Había por ahí otra pregunta, no sé si alguien ha levantado la mano. Yo te quería preguntar una curiosidad. Cuando has dicho que había una evolución socioeconómica, incluso sanitaria, ancestral en cuanto a campesinos, del barrio de Santa María, no tengo ni idea qué barrio es ese. Santa María.
Sí, claro, es que quizás ha desaparecido. Es el barrio Santa María era el barrio por excelencia, era el centro, donde estaba la catedral, el centro de Murcia. Claro, porque se ha subsumido, yo ahí no sé, no controlo mucho, pero se ha subsumido con San Bartolomé, ¿no? Pero existía San Bartolomé y existía el barrio de Santa María. Y claro, la zona de la catedral. Sí, pero cuando uno va a los padrones y ve la clasificación socioprofesional, encuentra muchos propietarios, gran parte de los propietarios estaban en Santa María. De hecho, apenas hay artesanos, apenas hay actividades, es de las grandes familias, de grandes propietarios. Quizás, bueno, no lo he expresado bien, pero sí, el barrio Santa María es el eje, el núcleo de la oligarquía, por así decirlo, de la oligarquía de las élites políticas, económicas de la ciudad de Murcia. Bien, pues, si no hay nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Darte las gracias a ti y que tengas